Reciban todos un cordial saludo, muy buenos días. Vamos a continuar viendo específicamente el objeto o la investigación. Como ya hemos señalado, el objeto de estudio es el enunciado que materializa nuestra idea de estudio. No podemos desarrollar una investigación si no sabemos qué vamos a investigar y no lo identificamos en la realidad. Reitero, no podemos identificar ideas, porque estas están siendo representaciones mentales, solamente suceden en nuestra mente. Tenemos que materializar estas ideas fuera, en el espacio, para poder identificarlas. Este fenómeno o proceso que vamos a investigar, mejor dicho, es comunicacional. Está vinculado específicamente a un mensaje que se quiere compartir con la comunidad. No cualquier elemento puede ser sujeto de una investigación de la comunicación, ¿ya? Obviamente que tiene que ser un comportamiento humano, pero visto específicamente como un proceso o fenómeno comunicacional. Y para eso, pues habrá una persona que quiera emitir un mensaje o compartir sus pensamientos, ideas y sentimientos con otros, ¿ya? No podemos investigar, no sé, por decirte así, ladrillos o adobes, porque ellos no se comunican. Pero alguien me dirá, pero pueden formar parte de un mensaje, no sé. Bueno, siempre y cuando haya una persona que quiere comunicarse con otra y utiliza, no sé, a estos como soportes o algo así, no sé. Pero de manera puntual, estamos hablando de que cuando hacemos una investigación en comunicación, indiscutiblemente, investigamos el comportamiento de determinadas personas, pero desde un punto de vista comunicacional, es decir, identificamos fenómenos comunicacionales, aquellos procesos en los cuales una persona o varias comparten sus pensamientos, emociones con otras, ponen en común. Eso es un proceso de comunicación y ese tiene que ser el objeto de estudio. Este objeto de estudio tiene que ser sucedido de manera en un ámbito, en un lugar. Se llama eso delimitación espacial. Suceder por un determinado tiempo, delimitación temporal. Y referido a determinadas personas, delimitación poblacional. Y tiene que haber un sostén para este suceso que se llama específicamente el cumplimiento de las funciones, siendo específicamente una teoría comunicacional que nos ayude concretamente a ello. Una vez que llegamos a tener nuestro objeto de estudio, que cabe señalar, el objeto de estudio para nuestra investigación es este, que voy a pedir una vez más a una persona, a ver quién está con... voy a pedir a Paola, Paola Alejandra, ¿puedes dar lectura? Claro que sí. Un momentito, voy a compartir esta pestaña. Adelante, por favor, con el objeto de estudio. Relación entre las competencias de los perfiles profesionales de comunicación social en investigación y desarrollo, señalados de los programas a nivel de licenciatura de las universidades y las competencias profesionales demandadas de las empresas, entidades públicas e instituciones para la contratación de personal. Genial, una linda voz para radio. Gracias, Paola. Ese es el objeto de estudio. Y para llegar a ese objeto de estudio, obviamente hemos hecho un estado del arte. Una vez que tenemos el objeto de estudio, sencillamente lo que hay que hacer es identificar o convertir ese objeto de estudio en una pregunta. ¿Por qué? Porque para aplicar el método científico, sencillamente la pregunta representa el punto de partida, el problema. Vamos a investigar un objeto, pero debe haber algo del objeto que nos atraiga, algo donde señale una diferencia entre lo que debe ser y lo que debe ser el motor específicamente de nuestra investigación. Por eso, de manera concreta, identificamos un aspecto conflictivo,
que necesite de manera puntual una respuesta. Por eso se ha convertido el objeto de estudio en un problema de investigación. Que voy a pedir por favor a María Belén. María Belén. María Belén Omonte. Licenciado, ¿me escucha? Gunnar Buenos me días. llamo, por favor. Perdón, No es mi nombre, perdón, licenciado. ¿Ya? ¿Puedes perdón, dar perdón. lectura al problema de investigación y la Uno, hipótesis? Hola, el problema de investigación solamente. ya, está bien. ¿Cuál es la relación entre competencias de los perfiles profesionales de comunicación social en la investigación y desarrollo señalados de los programas a niveles de licenciatura de las universidades y competencias profesionales demandadas de las empresas, entidades públicas e instituciones para la contratación personal? Hipótesis. La relación entre las competencias de los perfiles profesionales de comunicación social en investigación y desarrollo es directa con las competencias profesionales demandadas de las empresas, entidades públicas e instituciones para la contratación de personal que posibilita la contratación. Variable independiente. Competencias de investigación de los perfiles profesionales de las carreras de comunicación social. Variable dependiente, cantidad de personal contratado. Genial, gracias María Belén, muchas gracias. Pues sí, el problema está formulado como pregunta. ¿Por qué? Porque esa es la manera en el método científico de identificar un conflicto. ¿Ya? No es algo que falla, no es una carencia, sino de manera puntual es una pregunta que busca ser respondida. En este marco, lo que hemos hecho ha sido transformar nuestro objeto de estudio en pregunta. Y como toda pregunta tiene que tener una posible respuesta, porque sencillamente el ser humano está capacitado para eso, para poder responder a cualquier pregunta. Y bueno, para eso recurrimos a la intuición. En este caso no es necesario que saquemos una hipótesis producto de lecturas previas, etcétera, sino podemos basarnos en nuestra intuición, en los sentires, para expresar directamente una respuesta. Puntualmente, que aquí estamos viendo cuál es la relación entre las competencias. Pues la relación, según lo que ponemos, pues es directa. Otras personas dirán que no tiene relación, pero esa también es una hipótesis, que en este caso sería hipótesis contraria a esta, que sería llamada una hipótesis nula. La relación de la hipótesis de los perfiles de comunicación en materia de investigación y desarrollo es directa, es decir, que las competencias profesionales que demandan las empresas son las mismas que las que enseñamos en esta materia y en otras investigaciones. Dentro de la hipótesis encontramos una relación causa y efecto, y a la causa vamos a llamarla variable independiente y al efecto variable dependiente. Y ahí en la formulación se ha podido establecer dos elementos de causa y efecto. Una hipótesis debe tener una causa y un efecto, siempre. Esa es una explicación. Una explicación es identificar la causa a un determinado comportamiento, a un determinado efecto. Porque todo tiene una causa, ¿cierto? Pues sencillamente en la investigación es a nivel de alcance explicativo, identificamos las causas para un determinado efecto. Hoy vamos a complementar esta investigación y vamos a ver, antes de revisar los objetivos específicos que han señalado, vamos a referirnos a la investigación y a otro elemento importante del objeto de estudio que posibilita investigar, que se llaman las variables. Tiene mucha relación con la variable independiente y dependiente. Estas son de la hipótesis, pero lo que vamos a hacer ahora es identificar lo que llamamos variables, pero del objeto de estudio. De este objeto de estudio se van a identificar algunos elementos que llegan a variar. Podemos ver que en la realidad, sí,
hay cosas que no se mantienen constantes, no se mantienen estáticas. Y uno de esos elementos se pueden identificar en nuestro objeto de estudio. Y a esos elementos que varían, vamos a llamarle variables. Vamos a llamarle variables. ¿Listo? Pues bien, hoy vamos a ver las variables de la investigación que vamos a determinar a partir de nuestro objeto de estudio. Y para comprender esto, pues sencillamente nos vamos a referir a este punto, a este ejemplo, el ejemplo de clima. Hay cosas en la realidad que varían, que no se mantienen constantes. Y uno de ellos es el clima. A ver, Leandro, José, Leandro. Hola Gunnar, buen día. Buenos días. Partiendo por favor de lo que conoces, ¿qué es el clima y por qué lo podemos como identificar como una variable? Es algo que cambia constantemente, ¿verdad? Eso depende de ¿cómo decirlo? Cómo cambia el ambiente y la temperatura día a día. Muy bien. A ver, estamos hablando de un ejemplo que lo podemos sentir todos a lo largo de este día. Ya ahí lo podemos percibir. Y estamos hablando del clima. El clima es desarrollado específicamente por las condiciones atmosféricas. A ver, un cachito. Las condiciones atmosféricas. A ver, voy a poner algún video. Hoy demasiado elemental este video. Pero vamos a ver. Ok, demasiado elemental. Las condiciones atmosféricas hacen que cambie lo que conocemos como clima, que son que son justamente las condiciones que rodean nuestro entorno, que hablamos específicamente de la temperatura. La temperatura es uno de los componentes principales de lo que se llama el clima. Es decir, lo que sentimos como temperatura se refiere específicamente al calor emergente que viene desde nuestra estrella del sistema solar, el Sol. Porque el calor se origina dentro del Sol, ¿no? Aunque también en el centro de la Tierra dicen que también está lleno de calor y que emite también. Pero bueno, existe lo que es el calor que influye en la temperatura. El frío es la ausencia de calor. Eso hay que entenderlo. No es que alguien emita frío, no, no. Lo que pasa es cuando no llega calor, pues existe el frío. En este tipo de aspecto, es el sol el que con la luz transmite también la luz, los rayos solares y transmite el calor, lo cual en algunas regiones, en algunas regiones hace que esto sea justamente parte de acuerdo al globo terráqueo, ¿no? De mucho calor o de ciertamente frío. Bolivia, por si acaso, Bolivia está en la zona tórrida del planeta Tierra. Es decir, para poder justamente comprender nuestra nuestro hermoso planeta, los polos son lugares en los que el Sol, por la curvatura que tiene la Tierra, no puede llegar como tal. Luego, justamente en la parte nórdica, encontramos justamente una zona en la cual puede ser algo frígida, sobre todo desde la parte superior hasta la mitad del planeta como tal, ¿no? Pero nuestro país se encuentra en lo que llamamos nosotros, o lo que se llama la zona tórrida. Y explico esto en este gráfico. Este gráfico de acá que está pequeño, ¿ya?
La zona glaciar son de los polos, la zona templada es después de la zona glaciar y la zona tórrida está casi al centro de nuestro planeta, donde los rayos del sol van de manera directa como tal. Nuestro planeta está en la zona tórrida, ¿sí? Por eso el 60% de nuestro planeta es de clima tropical. No somos un país altiplánico. Cuando salimos al exterior y decimos venimos de Bolivia, como muy poco conocen de nuestro país, piensan que somos un altiplano total y que somos un país pequeño. Somos el 27º país más grande del mundo. Somos más grandes que Alemania, que España, que Portugal, que Francia, ¿ya? Más grandes que los países europeos. Sin embargo, claro, como nuestra economía y nuestra población es reducida, pues tenemos y se conoce muy poco de nuestro país, nos conocen como un país pequeño y altiplánico, pero no es así. Estamos en la zona tórrida del planeta, lo cual establece que los rayos del sol van de manera directamente a nuestro bello país. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué hace mucho frío en la parte occidental del país? La Paz, Oruro, Potosí, que no sé si nos han confundido en colegio, pero Altiplano, La Paz, Oruro, Potosí, hay muchos valles en Potosí. No sé por qué le han tipificado como un departamento de altiplano, porque no hay Tupís, hay otros lugares donde está. Y además la misma La Paz tiene ahí a los Yungas, que no es nada, que no es parte del altiplano, ¿ya? Es que creo que hemos generalizado demasiado y hay que modificar esos componentes de la currícula escolar. Pero bueno, estamos ubicados en la zona tórrida, pero hay regiones que tienen mucha altura sobre el nivel del mar. No, estamos ubicados sobre punas, mesetas, etcétera, ¿no? Cochabamba tiene más o menos 2.540 metros sobre el nivel del mar. La Paz tiene más de 3.500. Y hay otras ciudades como Potosí que superan específicamente en los 3.900. Potosí fue identificada durante mucho tiempo como una de las ciudades más altas del mundo, como tal. Si más no me recuerdo, el Cerro de Pasco de Perú es la ciudad más alta. Ciudad, no población, sino ciudad estamos hablando, ¿no? Con municipio y con esos aspectos, ¿ya? Pero bueno, el clima varía de la llegada de los rayos solares, ¿sí? Y puntualmente, el clima está influido por la temperatura, las precipitaciones y el viento. La temperatura se refiere a la recepción de los rayos solares. Las precipitaciones se refiere específicamente a las condiciones ambientales de lluvia, ¿ya? Y el viento, que también la dirección o la intensidad del viento puede influir en el clima. Pero en este caso, la variable más relevante del clima, de aquello que llamamos clima como objeto de estudio, la variable más relevante en este momento es la temperatura. Hay tres variables en el clima. El clima tiene la temperatura, las precipitaciones y el viento. Y dentro de la temperatura como variable, podemos identificar, esa es la temperatura de Cochabamba, ¿sí? Supuestamente a horas 9 estaríamos rondando más o menos los 20, perdón, a ver, sí, casi 27 grados, ¿no? No creo, no, miento, no. Máxima temperatura 27 grados, mínima 9. Más o menos los 13, 14, 15 grados. 13 grados como tal. A las 8 de la mañana. A ver, a las 9, 15 grados a las 8. Bueno. Esto va a variar a lo largo, va a llegar a variar a lo largo del día. Tendremos una máxima de 27 grados, ¿ya? Más o menos acá dice por la tarde, más o menos a las 3, 4. Y luego descenderá la temperatura nuevamente para llegar a los 10 grados o a los 9 grados posteriormente, ya en horas de la madrugada, horas de la noche. La temperatura
varía, no es algo constante. Por eso se reconoce un sustantivo que se llama variable. Nosotros utilizamos variable como un calificativo. Por ejemplo, la temperatura es variable. Ese variable está calificando, ¿no? Pero vamos a justamente ver ahora vamos a darle un nombre de variable a un elemento que varía, que no se mantiene constante y que forma parte de nuestro objeto de estudio, como la temperatura del clima. Entonces tenemos que identificar ciertos elementos que puedan llegar a variar, en nuestra investigación. Así como la temperatura, las precipitaciones y el viento llegan a variar. Fíjense cómo está el viento ahora, ¿ya? Hay un viento de 3 kilómetros por hora, dice. Las precipitaciones, 6% de precipitación pluvial, o sea, de que haya lluvia. Y bueno, obviamente la temperatura es lo que más llega a variar a lo largo del día. De la misma manera, como el clima es un objeto, y al ser objeto podemos identificar 3 variables, temperatura, precipitaciones y viento, pues ahora nosotros tenemos que identificar de manera concreta 3 variables en nuestra investigación, en nuestro objeto de estudio, que es relación entre las competencias de los perfiles profesionales de comunicación en investigación y desarrollo, señalados en los programas a nivel de licenciatura y las competencias profesionales demandadas por las empresas para la contratación de personal. Este objeto de estudio, debemos identificar 3 elementos en este objeto de estudio que puedan llegar a variar. 3 variables del objeto de estudio. Es lo que tenemos que identificar de manera concreta. ¿Y cómo vamos a llegar a identificar? Fácil, a partir de nuestra fundamentación teórica. En la fundamentación teórica, recuerden que hemos definido qué son competencias, qué es investigación. Estamos trabajando y esto me tienen que presentar la próxima semana, la fundamentación teórica. A ver, vamos a ver. Les hago recuerdo, por favor, y les he dicho que no quiero ningún trabajo improvisado respecto a esta presentación, ¿ya? Acá está la fundamentación teórica y esta es una tarea que vence el 22 de abril, la próxima semana. Por tanto, aquí me tienen que presentar los conceptos y elementos que forman el marco teórico y dentro del marco teórico es fácil identificar las variables de este objeto de estudio como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o quieren que señale otro ejemplo de variable? Por favor, Jennifer. Jennifer Solares. Buenos días, Gunnar. Sí, está todo bien. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? No. Ya. Hola, Lorena. buen día, por favor, Adelante, Lorena, por favor, adelante con la pregunta. quería si podría dar otro ejemplo, por favor. Claro que sí. Perfecto. Veo tu foto. Me gustaría ver tu imagen más adelante, porque creo que, ¿sí? Podrías trabajar mucho en televisión. Eso es lo que yo creo. Enrique tiene buena altura, Víctor también, por lo que veo acá, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver con otro ejemplo. Variables. Son ciertos aspectos que vemos específicamente dentro de un objeto de estudio. Y vamos a partir con un objeto de estudio. A ver, un momentito, voy a abrir la pizarra para el siguiente ejemplo.
Un momentito. Lo he cerrado sin querer. Bien, voy a compartir la pantalla con todo lo que estoy trabajando y voy a utilizar la pizarra para eso. Están viendo la pizarra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve la Sí, sir. pizarra? Sí, Gunnar. Ok. Algo que podemos identificar, digamos, de manera concreta en, ¿qué te digo? En colegio. Voy a manejar al modo de colegio, ¿ya? Porque lamento decir también nuestra universidad muchas veces está influenciada por este fenómeno. Pero nosotros podemos investigar el rendimiento escolar. ¿Cómo es el rendimiento escolar? ¿Recuerdan en colegio? El rendimiento escolar, no llamaban rendimiento escolar, llamaban aprovechamiento. Le llamaban aprovechamiento escolar. Me acuerdo, estoy hablando del siglo pasado, que cuando estudiábamos teníamos unas libretas, eran rosadas, amarillas o verdes, no sé. Pero ya no hay, creo, libretas, ¿no? Ahora, en colegio, pero supuestamente llegaban a medir eso en el aprovechamiento escolar, ¿no? Y acá teníamos, para medir el aprovechamiento escolar, pues teníamos unas calificaciones, ¿sí? ¿Qué teníamos en las materias? En colegio pasábamos materias, ¿no? No sé, han debido pasar ustedes matemáticas, física, química, educación física. ¿Han pasado la materia religión y valores? ¿Se llamaba así? ¿O religión y moral? Religión y moral. Religión y moral. Y también tenía calificación, ¿no? Sí, igual. ¿Cómo calificaban? No sé, creo que tomaban algunos exámenes, algo así, pero la religión se califica a través de exámenes, eso, un medio que no es, nunca me ha, nunca, o sea, y eso que yo realmente comulgo mucho con la Iglesia Católica, yo tengo el sentido como tal, formo parte de la parroquia de Santo Domingo de manera activa y para mí la Pascua es el día más importante del año, mucho más que la Navidad, ¿ya? O que mi fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Pero con sinceridad, nunca me he puesto a pensar cómo se puede calificar la religión. Y es que la religión, bueno, religión, se refiere justamente a un conjunto de creencias que podemos tener. Hay personas religiosas, yo las respeto. Yo no me considero religioso. ¿Por qué? Porque no creo en creencias. No. Para mí, el hecho de la vida de Jesucristo no va por herencias, no va por creencias, va por conocimiento, por experiencias. Ya. Pero bueno, no quiero distraerlos del tema. Cuando vamos justamente al aprovechamiento escolar en colegio, tenemos aquí una variable que se llama calificaciones de las materias. Pueden poner matemáticas, física, química, estudios sociales, lenguaje y literatura, creo que se llama. No sé si han avanzado psicología, filosofía, no sé si han avanzado ¿qué? Talleres, materia técnica, dibujo, arquitectura. Bueno, y estas calificaciones de las materias son una variable, son variables. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, varían, pues. Pues que, a ver, levante la mano, alguno de ustedes, levanten la mano, que ha tenido una materia que no llegó a variar el promedio en todo su récord académico. Que levanten la mano. No, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil que suceda eso. Yo tuve la gracia de que en 2 años, sí,
mis profesoras me pusieron una misma nota, ya al límite de las calificaciones. Aquel momento era una evaluación sobre 70. Ustedes han salido con una evaluación sobre 100, ¿verdad? ¿En colegio? Hola. Sí, Gunnar. Sí, Gunnar. Sí, sobre Sí, 100, Gunnar. ¿no? En aquel momento, no sé por qué, pero era sobre 70 en colegio. Bueno. Y las calificaciones de la materia son variables porque llegan a variar de manera concreta. Entonces, son parte del objeto de estudio que llamamos aprovechamiento escolar. Son parte de lo que llamamos en el objeto de estudio el aprovechamiento escolar. En la universidad, voy a poner aquí esto de color rojo. Imagínense que pasa un rayo por aquí, voy a dividir en dos. En la universidad, yo no hablaría de aprovechamiento escolar, sino hablaría de rendimiento en la formación universitaria. En la formación universitaria. Ya. En el colegio se ve calificaciones, eso es indudable. Pero acá en la universidad no solamente se puede ver calificaciones, sino en la universidad puede ver algunos componentes que justamente marcan específicamente, ya a partir de calificaciones en la universidad, calificaciones de, no sé si voy a decir materias, asignaturas, ¿sí? Pero no solamente calificaciones de asignaturas, sino también aquí es necesario ver justamente el aspecto de la formación y adquisición de las competencias. Y esto quiero que me entiendan bien. No estamos en un colegio donde hay que aprobar simplemente las materias, sino también estamos en la universidad para adquirir competencias que nos permitan trabajar. ¿Por qué? Porque ¿para qué venimos a la universidad? ¿Para sacar una nota sobre 100 en las materias? No, esto no es colegio. Sino, aparte, hay otra variable que justamente la estamos investigando, ¿ya? Y que se llama competencias, que ustedes llegan a adquirir o a formarse. Que ustedes llegan a adquirir o a formarse. Reitero en esa lógica. Las competencias adquiridas o, yo les diría, construidas por ustedes, son justamente aquellos elementos que estamos investigando ahora, pero que forman parte específicamente del rendimiento en la formación. En realidad, nosotros estamos investigando la relación que existe entre estas competencias y las demandas de las empresas o de las entidades públicas, las fuentes de empleo. Estamos buscando eso. ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Esto que estoy marcando con amarillo es lo que estamos investigando nosotros, pero en materia de I+D. Las variables son elementos que varían. Y si te das cuenta, en el rendimiento de la formación universitaria, lo que llega a variar mucho son las calificaciones que llegas a obtener en las materias. Y también lo que varía mucho son las competencias que llegas a construir tú a partir de la información, datos o destrezas que generas para aprobar cada competencia. Perdón, cada materia. ¿Ya? Entonces, es importante justamente identificar aquello que varía. Una variable es un elemento del objeto de estudio que llega a variar, como dice su nombre, que no se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Estos son dos ejemplos que he podido señalar dentro de lo que está vinculada a nuestra investigación. Ahora sí, Lorena, ¿queda más claro? Sí, Gunnar, gracias. Más bien gracias a ti, yo te agradezco mucho el hecho que hayas podido preguntar, porque quien tiene que formar una competencia son ustedes para poderla aplicar, ¿ya? A ver, ustedes están en un proceso de formación, que más que un proceso de enseñanza,
porque sinceramente no sé cuántos de ustedes en este momento, de las 26 personas, cuántos de ustedes en este momento están atendiendo. No sé. Hay una gran cantidad de inscritos, 80 y pico, y están 26 en aula. ¿Ya? No sé cuántos específicamente están atendiendo para poder construir las competencias. Pero algo muy importante es que acá en la universidad les estamos enseñando a trabajar. Y por eso, no solamente deben aprobar materias, sino deben desarrollar también habilidades. Veo una foto muy bonita de Humberto, que está con un micrófono en Radio San Simón. Por eso, esta materia tiene un programa de radio que se llama Conciencia, en la cual ustedes, pues sencillamente tienen que participar de manera concreta. ¿Listo? Bien, vamos ahora a identificar variables de nuestro objeto de estudio. Vamos a identificar variables de nuestro objeto de estudio. Este es nuestro objeto de estudio. ¿Qué variables podemos identificar acá? Para poder identificar variables, elementos que llegan a variar del objeto de estudio, es indispensable identificar qué elementos pueden o son susceptibles de modificación. ¿Qué elementos son susceptibles de comunicación? ¿Ya? Entonces, a ver. Michelle. Oh, Michelle, Sandy. Hola, Hola, Gunnar. ¿qué tal? Qué lindo Todo. verte. Aquí estamos. Qué bien, sí, veo que estás ahí. Qué lindo verte. ¿Qué variable puedes identificar en ese enunciado? Lo que se te ocurre, algo que pueda cambiar. Mm, Tal vez las competencias de los perfiles profesionales Competencias de los perfiles profesionales. Algo que pueden llega variar. muy bien. Sí, es algo que puede llegar a variar. Excelente, muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. Marioli. Marioli. Buen día, Lice. Digo, Hola. Gunnar. Eso es algo que tiene que variar en ti, Marioli. La mayoría de tus profesores no tienen grado de licenciatura, así que no les digas lice. Y si realmente te responden, no es porque sean licenciados o tengan ese grado, sino lo que pasa es que, bueno, o sea, no quieren corregirte, hacerte quedar mal, pero de manera puntual, cuando en el mundo laboral, cuando tú te nomines a alguien, tienes que hacerlo por su grado académico, de manera formal. Pero si es tu compañero de trabajo, con el nombre. Yo les pido en este aspecto que me puedan llamar de mi nombre, porque les estoy enseñando a trabajar. Y esto parte con el trato. No quiero que me vean a mí como un jefe. A jefe, yo nunca a mis jefes les he podido llamar de sus nombres, excepto a los directores de carrera. ¿Por qué? Porque son jefes coyunturales. Pero los jefes siempre les decía, no sé, al que a magister, magister o doctor, siempre. Ya. Ahora trabajo en una entidad militar también, la EMI, y ahí es peor. Hay que hablar con los grados, ¿no? Y tengo que interpretar los grados que veo. Una estrellita es mayor, 2 estrellitas, teniente coronel, 3 estrellitas, con una cinta. Si están sin cinta, ya están, son otros grados, ¿no? Pero bueno, Marioli, te repito la misma pregunta que le dije a Michelle. ¿Qué variable puedes identificar en ese enunciado?
Hola. Lo que se te ocurre. Lo que se te ocurre. Hola. Lo estoy leyendo, Gunnar. Ujú. ¿Qué elementos llegan a variar? Michelle ya dijo una. Competencias demandadas por la empresa. Aparte hay otra. O podría haber otra. Programas a nivel de licenciatura de las universidades. Ya. Estamos hablando de programas de comunicación. Pueden variar las materias. Sí, pueden variar. Sí pueden variar elementos dentro de esos. Pero a ver, ¿qué elemento con precisión varía? Estás bien, pero había que justamente delimitar un poquito más. Ya había que delimitar un poquito más de manera concreta ese término. ¿Listo? Creo que alguien estaba levantando la mano. Pensé que alguien había estado levantando la mano. A ver. Álvaro Flores. Álvaro. Hola, buen día. La misma pregunta, Álvaro. ¿Qué elemento podía variar fuera del que dijo Michelle, que apagó su cámara, no sé por qué? Fuera del que dijo Michelle, ¿qué elemento podría variar en ese enunciado? Las competencias profesionales demandadas de las empresas. Muy bien, las competencias de las empresas, es lo que nos ha dicho Michelle. Pero también lo que nos dijo, lo que nos ha señalado Marioli, parte con los programas de las licenciaturas. Hay otras competencias que también se generan o se establecen, ¿ya? Y son aquellas que forman parte de lo que se llama el perfil. A ver, voy a ser específicamente claro con ustedes. Cuando nos referimos concretamente al perfil profesional, nos estamos refiriendo al conjunto de competencias que ustedes han construido en 5 años o en 4 años y medio en nuestra malla curricular. Cuando ustedes han ingresado a la universidad, tenían ciertas cualidades, características. Y con el paso del tiempo han ido cambiando esas cualidades o características, o están cambiando. Hay una diferencia, por ejemplo, Natalia Suárez. Natalia. Aquí, Gunnar, buen día. Muy buenos días. Natalia, una pregunta. ¿Has cambiado o ha habido un cambio en ti? Creo que sería mejor plantear esa pregunta. ¿Ha habido un cambio en ti desde que has ingresado a la universidad hasta este año, por decirlo así? Con sinceridad. Sí, bastante. Sí, un gran cambio. ¿Qué cambios ha habido? Con respecto a ser un poco más, antes era tolerante a algunas cosas, ahora si no las hacen o no me gusta cómo las hacen, no soy nada tolerante. O sea, tengo ya mi límite. Eso podría ser un cambio. Actitud, ¿ok? Actitudes, muy bien. Pero también me imagino que has cambiado en función de conocimientos. También, sí, eso sí. Sabes más. Y
más aún has cambiado también en habilidades, es decir, en hacer ciertos elementos que con la práctica. Vamos a definir eso como tal. O sea, en este proceso de formación, ustedes han adquirido nuevos talentos, por decir así, y están profundizando esos talentos. ¿Para qué? Para trabajar. Eso estamos incidiendo. Ustedes no son las mismas personas que han ingresado a la universidad y por ende no van a ser los mismos que cuando vayan a graduarse en la universidad. No, no, no. Aquí ha habido un cambio y va a haber un cambio fundamental. Les falta para graduarse, a ver, están en cuarto semestre. Les falta 5 semestres más. Si hacemos cada semestre en 2 años, les faltaría 3 años para graduarse. 3 años. Obviamente que en 3 años ustedes van a tener mayor cantidad de conocimientos, habilidades, actitudes específicas con las cuales van a poder trabajar, ¿sí? A eso se llama perfil. Ese conjunto de habilidades, ese conjunto de talentos, a lo que ustedes justamente han podido formarse. Van a ser personas diferentes. Algunas, o sea, quieran o no, van a ser personas diferentes a las que ahora son, de manera concreta. Y eso llamamos perfil. Y eso vamos a expresar como competencias. Entonces, vamos a buscar el concepto de competencias. Vamos a buscar el concepto de competencias y buscando encontramos este concepto. A ver. Este es un artículo en una revista que se llama Conexión de una universidad del Perú. Creo que se llama la Escuela del Portal de Negocios de la Escuela de San Agustín, si más no recuerdo. Ya. A ver, por favor, voy a pedir a Viviana Belén. Buen día, Gunnar. Muy buenos días. ¿Puedes dar lectura, por favor, a lo que marqué? Sí. En el campo laboral, las competencias se pueden definir como la capacidad real y demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo específica. Hablamos de competencias cuando se procede a evaluar, formar, desarrollar y medir el aporte de una persona al éxito desde su puesto de trabajo. Para definir si la persona evaluada es competente, se consideran los denominados factores diferenciadores de éxito, es decir, aquello que hace que unas personas sean mejores o las indicadas para asumir exitosamente determinado puesto. Podemos considerar la competencia como aquellos factores que distinguen a una persona con un desempeño superior al de otras personas que tienen un desempeño promedio o aceptable. En consecuencia, las competencias son aquellas características individuales, motivación, valores, rasgos, etc., que le permiten a esa persona determinada desempeñarse óptimamente en su puesto de trabajo. Ciertamente, nadie sabe todo e incluso los más competentes evidenciarán determinadas necesidades de capacitación y entrenamiento. Pero hay una frase que puede ayudar a tener clara nuestra idea respecto a las competencias. Puedes enseñar a un pavo a trepar, pero es más fácil contratar a una ardilla. Vaya ejemplito, ¿no? Gracias, Viviana. Cuando estamos hablando específicamente o estamos señalando sobre el campo laboral, ¿por qué nos contratan las empresas? ¿O por qué nosotros como emprendedores contratamos a alguien? Por la capacidad de solucionar problemas. Y esa capacidad se llama competencias. ¿Ya? Podemos encontrar específicamente este concepto acá en un artículo escrito por Ángel Díaz Barriga, que específicamente señala que las competencias tienen un sentido utilitario en el mundo donde se le concibe como una estrategia que se apoya fundamentalmente en el análisis de tareas
y que obviamente permiten desempeñar un elemento concreto dentro de la inserción laboral. Podemos definir competencias pues como un conjunto de elementos que vamos a referirnos. Podemos definir a las competencias, ya, y eso lo que hay que hacer es buscar un marco teórico adecuado, con un autor adecuado, que nos permita enlazar este término importante. ¿Estamos viendo la pizarra? ¿Sí? Sí, bueno. Podemos definir a las competencias sencillamente como un conjunto de interacción de tres elementos fundamentales. Las competencias se basan en una conjunción de saberes. Eso nos tiene claro. Y hay algunos saberes que se aprenden en el aula, leyendo un libro, a partir de la información. Estos saberes se llaman saberes conceptuales. ¿Ya? Estos saberes conceptuales no son los únicos en la formación de una competencia. También, fuera de saber, necesitamos hacer. Nos contratan por hacer cosas o contratamos a alguien por hacer cosas. Entonces, aquí vamos a hablar de los saberes procedimentales. Pero también algo muy importante para trabajar es la actitud. Ya, la actitud. En la sabiduría específica de mi esposa, ella siempre me dice, no es importante lo que muchas veces alguno dice, sino la actitud con la que lo dices. Tiene mucha razón. Ya. Cuando hablamos específicamente de competencias, podemos identificar que las competencias pueden tener connotaciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, que pueden aprenderse las mismas. Por eso se llaman saberes, porque pueden aprenderse. En este marco, ya, al señalar estos saberes procedimentales, actitudinales, pues vamos a identificar que los saberes conceptuales vamos a llamarlas conocimientos. Conocimientos. Asimismo, vamos a determinar de manera concreta las actitudes, las habilidades. Y vamos a referirnos a las actitudes. Cuando estamos hablando de competencias, vamos a señalar que las competencias representan la suma o la combinación de estos tres elementos importantes. Saberes conceptuales, más conocidos como conocimientos, saberes procedimentales, más conocidos como habilidades, y saberes actitudinales, más conocidas como las actitudes. ¿Sí? Cuando tú, por ejemplo, aprendes algo, pues justamente tenemos estos elementos que permiten referirse: conocimientos, habilidades y actitudes. Estos forman parte de lo que son el perfil profesional de las carreras, de la carrera, pero también constituyen a aquellas competencias que son demandadas por las empresas, entidades públicas e instituciones. Son demandadas. Son demandas de las empresas. Lo que estamos viendo nosotros es ver la relación que existe entre este perfil comunicacional
y estas demandas de las empresas. ¿Pero sobre qué? Sobre los conocimientos, sobre las habilidades y sobre las actitudes como tal. Entonces, esto que están viendo de amarillo, o sea, con el enfoque amarillo, esto que estoy marcando acá, perdón, he dicho amarillo, ahí está. Esto que estoy marcando con amarillo representan las variables de nuestro objeto de estudio. Y hay variables que son generadas por el perfil profesional de la carrera, y hay justamente estas variables que son conocimientos, habilidades y actitudes que son demandadas por las empresas públicas e instituciones como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. Estos son los elementos que llegan a variar en nuestro objeto de estudio. Nosotros, se identifican lo que he pintado con el color café. Esto representa el objeto de estudio, la relación entre el perfil profesional y las demandas de las empresas, entidades e instituciones para contratar a un profesional de la comunicación en términos de I+D. Es lo que estamos investigando. Y dentro de este objeto de estudio podemos identificar las competencias. Que las competencias se constituyen por conocimientos, habilidades y actitudes que son los que ustedes están construyendo para poder trabajar. Por tanto, estos elementos constituyen las variables de nuestra investigación. Variables de nuestra investigación. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Algo que quieran que explique? ¿Alguna pregunta? A ver. Paolo Escalera. Buenos días, Luna. Hola. ¿Alguna pregunta de lo que pude explicar? No, está todo claro ya. Cerrado con eso. ¿Sí? ¿Ya? A ver, Humberto. Humberto Moisés. Buen día, Gunnar. Todo claro. Ok, ya. John Brandon. Ninguna, Gunnar. Ya, qué lindo, los estoy saludando. Giovanna, Claros. Todo claro, doctor. Ok, queridos amigos. Bueno, voy a apagar la grabación ahora.